Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este curso de introducción completo en Python. Vamos a ello. Pero antes de iniciar, permíteme presentarme. Mi nombre es Miguel Caballero, MVP de Microsoft. Y aquí en PowerShell no solamente te vamos a ayudar con Python, sino todo lo que tiene que ver con análisis de datos mediante Power BI y sí, el propio Python también. Si estás iniciando desde cero, este es el curso ideal para dar esos primeros pasos, dado que vamos a ir desde la propia instalación y poco a poco iremos construyendo ese conocimiento básico. Si de hecho no sabes qué es Python, Python es un lenguaje de programación multipropósito que nos va a permitir hacer aprendizaje automático, análisis de datos, desarrollo web e incluso desarrollo de videojuegos. Aquí vamos a ir a las bases específicas para dar esos primeros pasos y, por supuesto, luego ir más allá si queremos profundizar en algún área específica. Así que iniciemos. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y por supuesto, para poder utilizar este lenguaje de programación, necesitamos instalar Python. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí yo me encuentro en lo que es mi navegador en Google. Podemos poner directamente lo que es Python, navegar y buscar lo que es la web python.org. Pulsamos clic allí y a continuación llegamos a la página oficial donde podemos ir directamente a la pestaña descargas y nosotros vamos a notar aquí que la última versión es 3.12.2 y eso se va actualizando constantemente, con lo cual si lo vemos diferente no pasa nada, sencillamente vamos a utilizar la última versión que tenemos allí. Pulsamos clic y esperamos a lo que es la descarga. Me voy a lo que es mi carpeta de descargas, por aquí lo tengo, le digo clic derecho para ejecutar como administrador. A continuación, vamos a ver que tenemos aquí la instalación, sin embargo, vamos a habilitar lo que es usar privilegios de administrador y agregar el .exe a lo que es la ruta. Estos son pasos importantes para que todo vaya muy bien. Y ahora decimos instalar now. Esperamos el proceso de instalación. Y luego notaremos que todo se ha ejecutado correctamente. Sencillamente pulsamos en lo que es cerrar. Ahora, ¿cómo comprobamos que realmente tenemos la instalación de Python? Para eso podemos ir acá en la parte inferior, poner cmd. Vemos que aparece Command Prompt. Vamos a seleccionar esta opción y a continuación vamos a escribir lo siguiente. Vamos a indicar aquí lo que es Python. Ejecutamos con Enter y si todo está correcto veremos aquí el mensaje de la instalación Python 3.12.2 que fue precisamente que observamos en lo que fue nuestro navegador. Y desde aquí ya podemos empezar a utilizar Python. ¿Qué tal si nosotros le decimos print y ponemos entre comillas dobles hola mundo, cerramos corchetes, ejecutamos y vemos que ya aparece aquí hola mundo, con lo cual podemos empezar a utilizar Python directamente desde aquí, desde la línea de comandos. Y como ya hemos visto, hemos instalado el núcleo de Python. Incluso desde el command prompt lo podemos utilizar y ya hemos hecho el clásico hola mundo gracias a la función print. Sin embargo, realmente nuestros desarrollos y soluciones no las estaremos haciendo aquí, sino que nos estaremos valiendo de aplicaciones adicionales de acuerdo a nuestra necesidad específica, bien sea para hacer un desarrollo web, bien sea para hacer un desarrollo de análisis de datos o cualquier otra actividad, con lo cual vamos a tomar una decisión en ese sentido. Pero veamos algunos comentarios acerca de ello. Y es que tenemos dos opciones generales para el trabajo de Python. Por un lado, puede ser mediante un editor de código. Eso lo podemos ver sencillamente como un editor de texto, pero enfocado a lo que es el código. Y también vamos a tener las opciones de IDE, que esas son las siglas para Integrated Development Environment. Básicamente un IDE viene a ser como un editor de código, pero con ciertas características que le brindan o le confieren ciertas funcionalidades más amigables para el trabajo y el desarrollo. Por ejemplo, el autocompletado de funciones y otros elementos, también lo que viene a ser las opciones del debugging para buscar errores, también lo que es el testing. Y mediante editores de código tenemos un conjunto de posibilidades. Los más populares son, por ejemplo, Visual Studio Code, tenemos también Atom y Sublime. Y por IDEs muy populares PyCharm y también lo que es Spider. Aquí vamos a utilizar lo que es Visual Studio Code. Es una de las opciones también muy populares. Pero no nos preocupemos, no quiere decir esto que no podamos contar
con lo que es autocompletado, debugging, testing, necesitamos entonces instalar ciertas extensiones que le van a dar estas posibilidades. Pero por lo pronto vamos a instalar primero Visual Studio Code. Para ello, en una primera instancia nos vamos a nuestro navegador favorito, vamos a nuestro buscador favorito también y vamos a poner sencillamente Visual Studio Code. Pulsamos clic, vemos que es el de code.visualstudio.com. Nosotros pulsamos clic aquí y llegamos a lo que es la página oficial. Vamos a aceptar aquí lo que son los cookies. Y a continuación vamos a decirle aquí descargar para Windows. Esperamos a que se ejecute toda la descarga. Navegamos hasta la carpeta apropiada y vamos a decirle por aquí clic derecho, ejecutar como administrador. Y realmente los pasos de instalación son muy sencillos. Aceptamos los términos, le indicamos el siguiente, señalamos la ruta en nuestro computador donde queremos que quede alojado. Yo voy a dejar por defecto. Pulsamos clic en siguiente, siguiente nuevamente. Y aquí podremos habilitar algunas opciones adicionales para tener el icono en el inicio, por ejemplo. Ya seleccionamos de acuerdo a nuestras preferencias, pulsamos en lo que es siguiente y le decimos a instalar. Y esperamos que se ejecute todo este proceso de instalación. Y una vez está finalizado, podemos decirle que se ejecute de una vez Visual Studio Code. Vamos a decirle aquí en finalizar, voy a minimizar estas ventanas, porque también he dejado lo que es el atajo en mi escritorio. Y ya estamos en Visual Studio Code, podemos maximizar acá en la parte superior y podemos empezar a trabajar. ¿De qué manera? Podríamos, por ejemplo, aquí en lo que es el escritorio, le voy a decir por acá un clic derecho, New o Nuevo, carpeta o folder, y voy a decirle, por ejemplo, Hola Mundo a esta carpeta. Y a continuación voy a volver a lo que es a Visual Studio Code y ahora me voy a File, le voy a decir Open Folder, Escritorio, Hola Mundo, Select Folder y vemos que ya estamos en esa carpeta pero desde Visual Studio Code. Por aquí le diré que confío en lo que es este autor. ¿Por qué lo sabemos? Porque si pulsamos clic acá en la parte superior en el explorador, nosotros veremos que aquí está la carpeta Hola Mundo que está completamente vacía. Podríamos contraer esto y veremos otros elementos o desplegarlo para ver el contenido, que como he mencionado está completamente vacía. Pero creemos un archivo, ya hemos instalado Python. Ahora vamos a utilizarlo desde este editor de código. Acá en la parte superior derecha vemos crear un nuevo archivo, en este pequeño icono con un más en la parte inferior. Si pulsamos clic ya podemos indicarle un nombre, por ejemplo app por aquello de add, punto, y necesitamos señalarle la extensión específica. En este caso, PY, que va a ser la extensión de Python. Es más, cuando lo ponemos y aceptamos los términos, vamos a notar que tiene el código de Python en la parte izquierda. Y aquí ya podemos empezar a escribir el código de Python. Antes vimos cómo utilizar la función print para hacer el clásico programa Hola Mundo. Vamos a hacerlo aquí también. Le decimos print, abrimos paréntesis. Vemos que aquí lo que es Visual Studio Code por defecto nos puso el paréntesis de apertura y me puso el paréntesis de cierre por defecto. Vamos a poner entre comillas dobles Hola Mundo, que por cierto, si quisiéramos poner comillas simples, es decir, no ejecutarlo de esta manera, sino poner comillas simples y poner por acá también comillas simple, lo podríamos hacer, dado que Python va a detectar lo que son cadenas de texto con cualquiera de las dos opciones. Realmente la decisión que tomemos va a depender de si estamos trabajando en un equipo, seguir ese mismo lineamiento. Y si seleccionamos, por ejemplo, lo que es la implementación de comillas dobles, pues seguirlos utilizando de allí en adelante pues para tener como un estándar. Ya tenemos aquí nuestro programa. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos desde nuestro Visual Studio Code? Sabíamos que en la línea de comandos con Enter ya se ejecutaba. Pero ¿cómo traemos esa línea de comando? En Visual Studio Code nosotros vamos a ver en la parte superior lo que son distintos menús como File, Edit, Selection, de acuerdo a lo que es nuestra instalación. Si le decimos en terminal, podemos decirle nueva terminal. Es más, tenemos un atajo de teclado que nos dice Control Shift y este icono, que es como una comilla inversa, podemos decirle de esa manera para que nos traiga lo que es la terminal integrada. Como es el Command Prompt que veíamos, pero el integrado para Visual Studio Code. Y empezaremos a ver distintos mensajes de recomendación de Visual Studio Code. Por ejemplo, aquí nos dice instalar lo que es la siguiente extensión para el lenguaje de Python. Vamos a decirle aquí en instalar. Y eso nos lleva a la sección específica de Visual Studio Code que corresponde a extensiones o complementos acá en el extremo izquierdo. Que vemos por aquí. Python, que soporta distintas
opciones para mejorarlo. Vamos a indicarle aquí en instalar, sencillamente esperamos y ahora podemos volver a la parte superior en lo que es nuestro archivo app.y y luego nosotros ¿qué podríamos decirle? Ahora que tenemos la terminal aquí en la parte inferior ya lista, vamos a decirle clic derecho, run Python file in terminal. Y si nosotros pulsamos clic, vamos a ver que ya se ha ejecutado y está proyectando nuestro Hola Mundo. Gracias a estas opciones, teniendo en cuenta que la extensión de Python, por si la queremos buscar, sencillamente basta que nosotros nos dirijamos a lo que es la parte de extensiones en el extremo izquierdo y luego de eso en el buscador digitar lo que es Python, si de repente no veíamos el mensaje. Y una vez vamos a ir a lo que es el Python de Microsoft, el cual nos dice que habilita esas opciones de tipo IDE que comentábamos antes, para el debugging, para lo que es el IntelliSense, entre otras ayudas. Y con esto lo instalamos y ya tendremos entonces habilitado y listo lo que es nuestro Python desde Visual Studio Code con nuestro editor para empezar a realizar más avances en lo que es este recorrido. Y por supuesto, estaremos creando código de Python. Sin embargo, nosotros podemos seguir ciertas convenciones para lo que va a ser la presentación del código. Tomemos el siguiente ejemplo. Podemos definir si luego de un paréntesis queremos dejar un espacio o dos espacios y así sucesivamente. Estas convenciones dependen mucho de nuestro equipo de trabajo y también de nosotros como desarrolladores. Sin embargo, en Python tenemos lineamientos, incluso documentos que nos permiten seguir, digamos, ciertas convenciones. Si nosotros nos vamos a nuestro navegador favorito, yo estoy por ejemplo aquí en Google y buscamos PEP-A, lo de PEP es por Python Enhancement Proposal, vamos a encontrar esos documentos asociados a los lineamientos de estilo para el código de Python. Nuevamente, esto no es camisa de fuerza, sin embargo, seguirlo pues va a hacer que nuestro código sea más legible, no solamente para nosotros y para nuestro equipo si trabajamos en el equipo, sino de manera externa también. Podemos hacerlo de manera manual, sin embargo, por supuesto, también nos podemos apoyar de lo que es el propio Visual Studio Code, con las opciones de las extensiones. Y podemos ir entonces al extremo izquierdo a buscar en extensiones una que sea adecuada para nosotros. Por ejemplo, en el buscador podemos poner Python Format, vamos a filtrar y aparecen múltiples opciones. Vamos a seleccionar la que sea más apropiada y por ejemplo aquí tenemos Black Formatter de Microsoft con más de 2 millones de descarga, con lo cual es bastante adecuado. Así que vamos a indicarle lo que es en instalar, esperamos el tiempo suficiente y ahora volvemos a lo que es nuestra sección de explorador para seleccionar nuestro archivo app.y. Llegamos a lo siguiente, digamos que hemos decidido dejar un montón de espacios aquí en la parte final. ¿Cómo podremos nosotros formatear esto? Existen múltiples opciones. Podemos ir al menú View, indicarle esta primera opción del Command Palette que tiene el atajo de teclado Ctrl+Shift+P. Es importante tenerlo presente dado que el Command Palette lo utilizaremos frecuentemente. Y aquí podemos buscar la opción de Format Document. Igualmente, desde el clic derecho, nosotros podemos decirle en cualquier parte, digámoslo así, vacía, clic derecho y encontraremos también Format Document una vez hemos realizado la instalación de la extensión respectiva. Y una vez le decimos eso, vemos cómo nos ha organizado el código de Python. Voy a dejarle unos espacios excesivos aquí al final. Y sí, a medida que vamos redactando, nosotros podemos ir diciéndole clic derecho y formateando. Sin embargo, también podemos utilizar un atajo, digamos, para que se vaya formateando cada vez que guardamos. Bien, y para ello vamos a ir a View, vamos a dedicarle aquí el Command Palette y vamos a buscar Settings. Y por aquí tenemos Preference, Open User Settings, vamos a pulsar clic aquí. Y en esta sección vamos a buscar desde la cajita de la parte superior lo que corresponde Format on Safe, para que nos filtre de una manera más rápida. Y aquí nosotros podemos ver Format on Safe, va a formatear cuando sea guardado. Podemos pulsar clic por aquí y ahora vamos a volver a nuestra pestaña de add.py y en esta oportunidad bien sea podemos ir a la pestaña File para indicarle lo que es en Save o por supuesto utilizando el atajo de teclado Ctrl+S para guardar y tras del hecho ya lo hemos dejado formateado. Con esto va a ser mucho más fácil de seguir esos lineamientos
Y nosotros, a medida que lo vamos utilizando, pues nos iremos familiarizando con esos lineamientos de estilo. Y resulta que ya hemos creado nuestro primer programa, Hola Mundo, que lo muestra en esa pantallita negra que es la consola. Esto corresponde a la escritura, estamos proyectando algo. Y resulta que un computador tiene distintas maneras de proyectar un resultado, bien sea como texto, audio, video, entre otros. Y de la misma forma vamos a tener distintas posibilidades para proporcionarle datos, es decir, que lea. Puede ser texto, video, audio, etcétera, etcétera. Con Python podemos hacer todo esto. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar mayoritariamente en lo que van a ser tanto entradas de texto, lectura, y salidas de texto, escritura. Con print nosotros tenemos ya la forma de escribir, de arrojar una salida. Vamos a ejecutarlo, voy a decirle por acá, clic derecho, run Python en la terminal, y vamos a observar en la consola Hola Mundo directamente. De hecho, vamos a dejarle solo hola por ahora y sin ningún espacio. Pero resulta que también tenemos la forma de leer. Y en ese caso lo vamos a hacer con la función input. Yo he dado un salto de línea. Vemos aquí el número 1. Voy a dejarle un espacio adicional. Y en la línea número 1 voy a poner la función input. Esa función recibe una cadena de texto que va a mostrar en pantalla. Pero asimismo va a estar atento a que el usuario proporcione una respuesta. Por ejemplo, podríamos indicar aquí, señale su nombre, 2 puntos. Bien, pero claro, este resultado que va a escribir el usuario necesita ser guardado en alguna parte. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese guardado? Bien, acá en la parte inicial podemos poner un nombre. Por ejemplo, nombre, guión bajo, usuario, igual. Esto es lo que conocemos como una variable en Python. Es decir, una referencia en donde se está guardando ese texto en particular. Importante tener en cuenta que los nombres de variables vamos a mantener todo en minúscula, no vamos a utilizar caracteres especiales y cuando querramos representar lo que es un espacio, vamos a dejarlo con un guión bajo. Aunque esto no es camisa de fuerza, es lo recomendable. Con esto, entonces ya estamos captando el nombre del usuario, pero aquí lo que estamos teniendo es una lectura. Es más, aquí en la parte final, luego del paréntesis de cierre de la función input, voy a poner el carácter numeral o la almohadilla. Esto indica que a continuación lo que vamos a poner es un comentario, una nota. Es decir, no es código ejecutable, es sencillamente una nota. Cualquier cosa que nosotros decidamos poner allí. Voy a poner que esto es lectura. Ya estamos teniendo entrada con input. Ahora, la salida, sabemos que lo podemos lograr con print. Es más, aprovecho para indicarle un comentario para señalar por aquí lo que sería escritura. Ahora bien, vamos a ejecutar esto. Para ello le digo clic derecho, me voy hasta Run Python File in Terminal y en la terminal vamos a ver que dice señale su nombre, está a la espera. Podríamos indicar, por ejemplo, Miguel, le indico Enter y vamos a ver algo particular, que por lo pronto solamente me está mostrando el hola. ¿Esto a qué se debe? Que en el print tenemos solo hola. No hemos señalado que muestre el nombre. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso se consigue de una manera muy sencilla porque podemos decirle que a este hola le queremos pegar el texto al cual hace referencia la variable nombre usuario. Por lo que pulso clic aquí y la manera de decir que queremos pegar eso, concatenar, es con el más. Sí, como si fuéramos a sumar, pero en este caso, al estar operando entre textos, quiere decir que es una concatenación. Voy a digitar los primeros caracteres para que notemos que aparece el IntelliSense, que es este menú con las opciones. Nosotros podemos navegar entre estas opciones con las flechas de nuestro teclado y seleccionar, por ejemplo, el nombre de usuario, bien sea pulsando 2 veces clic allí, o si preferimos el trabajo con teclado, podemos pulsar en la tecla Tab y ya lo tenemos. Vamos a proyectar. ¿De qué manera? Ejecutando clic derecho, Run Python in Terminal,
Y ahora vamos a ver por aquí que nos pide un nombre. Indiquemos Juan, por ejemplo, Enter. Y nos dice, hola Juan. Aunque aparece Juan, tiene la particularidad de que está todo pegado. No hay un espacio entre la palabra hola y la palabra Juan. Y es de esperar, porque hola no tiene ningún espacio y lo que está referenciado en esta variable, que es lo que ha proporcionado el usuario en la consola, pues no tiene espacios. Es de esperar. Antes de ejecutarlo nuevamente, porque la solución va a ser tan sencillo como ponerle un espacio aquí al final, hola espacio, vamos a limpiar la terminal. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Utilizando el comando clear, C-L-E-A-R, como lo he digitado aquí, enter y ya está limpio. Ahora sí le indicamos por acá un clic derecho, nos vamos from Python in terminal, nombre, Ana por ejemplo, le decimos enter y ahora nos dice hola. Resulta que lo que corresponde a input, que es para lectura, ya conocemos todos sus detalles. Pero resulta que print tiene ciertas particularidades, digamos, brinda mayor flexibilidad. Por ejemplo, en lugar de indicar hola, concatenado nombre usuario, nosotros podemos cambiar este más por una coma. ¿Por qué coma? Esto quiere decir que estamos utilizando dos parámetros para la función print. Hola es un parámetro y nombre usuario es otro parámetro. Bien, técnicamente decimos que son argumentos, pero aquí vamos a estar utilizando el término parámetro y argumento de manera intercambiable por facilidad. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa la coma? Imaginemos, por ejemplo, una función como buscar b en Excel. La función buscar b recibe una serie de recursos que llamamos parámetros. Entonces, voy a poner aquí un par de guión bajo para representar esa posición. Tiene un segundo parámetro, un tercer parámetro, un cuarto parámetro. Como podemos ver, cada uno de esos recursos que recibe se separa por coma, generalmente separados por coma. Es lo mismo que está sucediendo con la función print. Separamos por coma cada uno de los parámetros. Esto es viable. En este caso, la función print hace el manejo de la concatenación de los valores. Pero veamos eso directamente desde la terminal. Le indico primero un clear. Le indico por aquí el nombre Bob, enter, y ahora nos dice hola Bob. Es particular notar que el espacio ahora es excesivo, porque hay dos, y nosotros lo notamos 1 y 2. ¿Esto a qué se debe? Que cuando utilizamos parámetros diferentes tiene un separador por defecto. ¿Qué es un espacio? Por eso aquí ya no sería necesario este paréntesis en hola, sino que ya sabemos que se va a manejar por defecto. Es más, si lo volvemos a ejecutar, clic derecho, run Python in terminal. Vamos a ver por aquí, digamos, otro nombre. Ha quedado hola, solo un espacio, my. Si nosotros quisiéramos modificar lo que es ese separador por defecto, lo podemos hacer sin ningún problema. Bastaría con poner una coma para señalar otro parámetro e indicar el parámetro SEP por separator o separador. Luego le indicamos igual y entre comillas dobles o simples también podría ser, pero aquí vamos a estar utilizando mayoritariamente comillas dobles para encerrar cadenas de texto. Podemos indicar el separador. Para que se note bastante, voy a indicar por ejemplo un slash. Y vamos a ejecutarlo para ver cómo se ve desde la terminal. Vamos a decirle un clic derecho, run Python in terminal. Indiquemos ahora un nombre, Sofía, por ejemplo, enter. Y ahora vemos que ha quedado hola slash Sofía. ¿Sí? La función print ofrece distintas bondades. Y aquí hemos mencionado algunas básicas, aunque tiene otras, pero con esto es más que suficiente. En la función input sabemos que nos permite tomar datos de entrada o tener una lectura de datos. Sin embargo, lo que es la función input no tiene parámetros adicionales, con lo que aquí pues ya conocemos todo lo que tiene que ver con esta función en particular. Un pequeño inciso. Aquí en PowerScale tenemos diversidad de cursos orientados, tanto a programación como a análisis de datos. De hecho, tenemos uno muy completo de Python, que por supuesto te lleva a estas bases, pero va mucho más allá. Incluso tiene una especialización en la parte final sobre análisis de datos. Si quieres conocer más sobre este curso de Python y cualquier otro de la Academia PowerScale, te dejo en lo que es la descripción del video el enlace para que conozcas todos los detalles.
Y resulta que ya sabemos cómo ejecutar un archivo .py. Pues lo hacemos sencillamente con un clic derecho. Nos vamos a Run Python y le decimos Run Python File in Terminal, lo cual está muy bien. Sin embargo, nosotros también podemos aprovechar lo que son las bondades de Visual Studio Code para hacer la ejecución. Es más, si nosotros pulsamos la combinación de teclas Ctrl, Shift y P, vamos a desplegar lo que se conoce como el Command Palette o la paleta de comandos. Es decir, que esta es una opción que nos va a permitir mediante texto acceder a cualquier comando de Visual Studio Code, incluyendo el de ejecutar Python en la terminal. Si nosotros lo buscamos aquí como Run Python, vamos a ver que aparece Python Run Python File in Terminal. Y si pulsamos clic allí, vemos la ejecución en la terminal. Podríamos indicar aquí cualquier nombre, Enter, y todo va muy bien. Y esto, aparte de que nos permite acceder a todos los comandos, ¿de qué nos sirve también? Bueno, como una forma de hacer la ejecución de una manera rápida. Porque dado que ya lo hemos buscado, si yo vuelvo a pulsar Ctrl Shift P, vamos a ver que ahora aparece en usados recientemente y puede indicar Enter de una vez y volver a ejecutar. Por eso, no se nos haga extraño a medida que vamos avanzando, si vamos a ejecutar, que sencillamente estemos explicando e indiquemos, vamos a ejecutar Ctrl Shift P, Enter, y ya se ejecuta. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí en el top de lo más reciente que se ha utilizado desde el Command Palette. Adicionalmente, vale la pena que nos familiaricemos con atajos de teclados específicos para Visual Studio Code, porque vamos a tener lo que es un trabajo más eficiente para la escritura de nuestro código. Por poner algunos ejemplos, de repente yo quiero copiar una serie de líneas de código. Por ejemplo, digamos que la 3 es una línea de código a pesar de que es un comentario. Pues yo, ¿qué podría hacer? Podría pulsar la combinación de teclas Control L y vemos que me ha seleccionado toda la línea. Luego me voy con Control C, me voy desplazando hasta la posición específica y lo podría pegar. ¿Que queremos seleccionar un conjunto de líneas? Bueno, le decimos Control L, luego pulsamos la tecla Shift y manteniendo o desplazándonos con las teclas de nuestro teclado, seleccionamos las líneas que necesitemos, Control C, y lo vamos a pegar allí en la siguiente parte que nosotros veamos conveniente. También es muy útil tener que desplazar una línea, bien sea arriba, abajo o múltiples posiciones. Por ejemplo, de repente este print hola, etcétera, etcétera, queremos dejarlo en la línea 7. Bueno, para eso le podemos decir Control L y luego pulsando la tecla Alt y las teclas de dirección podríamos desplazarlo hasta la posición que nosotros necesitemos. Esos son algunos comandos de Visual Studio Code en particular. Voy a borrar todo esto para dejarlo como lo teníamos en un principio. No obstante, tenemos incluso la propia hoja de resumen de los atajos de teclados desde propio Visual Studio Code. ¿Qué es esta que tenemos aquí? Insisto, esto lo proporciona el propio Visual Studio Code. No fue creado por nosotros, pero aquí vemos atajos diversos que, como comentaba, vale la pena darle una mirada para familiarizarnos con ellos. Por ejemplo, ir al principio de la línea, basta con pulsar la tecla Home o al final con la tecla End. Vemos si queremos selección múltiple, si queremos, bueno, son los de edición básica, etcétera, etcétera. En todo caso, dejemos referenciado lo que es el documento como tal en la descripción de esta lección. Y ya que hemos comentado algunas bondades del propio Visual Studio Code, comentar que aparte de la terminal, que nos va a servir para cualquier cosa, para cualquier lenguaje de programación, para Python tenemos una ventana especial, digamos muy amigable para ejecutar nuestro código, que se llama la ventana interactiva o Interactive Window. ¿Cómo la podemos utilizar? Para ello voy a decirle por acá clic derecho y nosotros vamos a ver que en este menú encontraremos en algún punto cuando nos vamos desplazando hasta la parte inferior esta de Run in Interactive Window, que es la ventana interactiva. Al principio nos va a pedir que instalemos la extensión de Visual Studio Code de Jupyter. Vamos a hacerlo y por acá le decimos que sí. Y una vez hecho eso, repitamos el proceso. Le indicamos un clic derecho, nos desplazamos hasta la parte final, Run in Interactive Window, y ahora vemos que aparece diversas opciones, siendo la primera ejecutar el archivo actual en la ventana interactiva. Vamos a seleccionarlo y con ello vamos a notar que aparece un panel
Si nos encontramos con algún error, por aquí nos dice que debemos instalar este paquete del kernel que va a ser como el núcleo de Python para la ventana interactiva. Sencillamente vamos a decirle instalar y una vez ha finalizado vamos a ver que todo va bien. Voy a crear un poco aquí de espacio para tener más campo para lo que es la ventana interactiva, donde en la parte superior vamos a ver, por ejemplo, interrumpir, limpiar todo, reiniciar, vamos a decirle el limpiar todo. Y vamos a ejecutar nuevamente. De hecho, podemos hacerlo también con el Command Palette, Ctrl-Shift-P. Aquí tenemos como el más reciente lo que es Run Python File in Terminal, pero busquemos Run Current File in Interactive Window. Lo voy a seleccionar para ejecutar aquí nuevamente y vamos a notar que ya se ha ejecutado. Vemos por aquí un OK y estamos obteniendo el resultado en esta ventana interactiva. Como podemos ver, vemos el hola con el slash en la parte final. La ventana interactiva es especial para Python en Visual Studio Code porque ofrece distintas bondades. Como podemos ver, por un lado, no vemos el montón de referencias a directorios como si está en la terminal. Vemos también lo que es el código que se ha ejecutado y nos dice que está OK. Pero se dice que es interactiva porque nosotros podemos utilizar lo que es en la parte inferior una forma de crear código de Python para ir ejecutando aquí, sin necesidad de ejecutar todo desde el principio. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar un print, abro paréntesis, le indico nombre de usuario. Sí, lo que nosotros tenemos en el archivo como tal, aquí nos está apareciendo. Pulso en Enter y vamos a decirle coma y entre comillas dobles, voy a decirle estoy en la BI por ventana interactiva. Y este pedacito de código concreto que tenemos acá en la parte inferior en esta celda, lo podemos ejecutar con este play de aquí o con Shift Enter, como podemos notar en el tooltip. Una vez ejecutado, aparece el código asociado, el tiempo que ha tardado, si fue exitoso y el resultado. De esta manera podemos ir interactuando. A lo largo del curso estaremos utilizando tanto la terminal como lo que es esta ventana interactiva. Vamos a decirle limpiar todo y cerrar. Desde el Command Palette podemos dejar como recuerdo aquella que estemos utilizando con más frecuencia. Si yo pongo Ctrl-Shift-P, notaré que tenemos tanto la de ejecutar en ventana interactiva a la mano como la de ejecutar en la terminal a la mano. Vamos a hablar sobre la librería estándar y sus módulos. Resulta que cuando nosotros instalamos Python, hay un montón de elementos incorporados del lenguaje que podemos empezar a utilizar sin más. Un ejemplo de eso es la función print. La función print nos permite mostrar un texto en lo que es la consola, y eso viene incorporado. Aparte de esta función, hay otras funciones, como lo es input también, entre otras entidades, que hablaremos en su momento como clases y objetos. Sin embargo, aparte de estas funciones y demás que vienen incorporadas y que podemos empezar a utilizar directamente, con la instalación también llamamos lo que conocemos como la librería estándar. Eso no es otra cosa que carpetas con archivos que traen código con funcionalidades que nosotros podemos utilizar para facilitarnos el trabajo. Sin embargo, lo que es incorporado lo podemos utilizar directamente, de manera implícita, por llamarlo de alguna manera. Pero lo que viene en la librería estándar necesitamos utilizarlo de manera explícita. Para entenderlo de mejor manera, hablemos de un módulo. ¿Qué es un módulo? Es un archivo individual de Python, como el caso que tenemos aquí, donde tenemos el archivo app.y. Esto lo vamos a conocer también como un módulo. Hay ciertos detalles, pero para que nosotros lo tengamos presente. Entonces, con esa instalación vienen un montón de archivos .py que vamos a conocer bajo el nombre de módulos. Y esos archivos traen allí dentro funciones y otras entidades que mencionábamos. Entonces, si nosotros queremos utilizar una de esas funciones, por ejemplo, de la librería estándar, necesitamos indicárselo de manera explícita a Python. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros tenemos un módulo de la librería estándar que nos va a permitir trabajar con valores aleatorios, pero no viene incorporado, o sea, viene en la instalación, pero no es para uso directo, debemos decírselo. ¿Y cómo?
Resulta que ese módulo específico, es decir, ese archivo .py que contiene esas funciones, el montón de código para hacer estas tareas, se llama random. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es en la parte superior indicar la palabra import. Tab y llamamos al nombre del módulo. Vemos que aquí aparece en el IntelliSense lo que es random. También aparecen otros elementos, pero el módulo será random. Yo lo selecciono con el mouse pulsando clic allí directamente. Ya con esto, Python lo sabe, que vamos a utilizar ese módulo. Por lo tanto, podríamos poner aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ligero cambio, dar aquí un espacio. Realmente voy a quitar este separador, ya no lo vamos a necesitar. Y voy a indicarle la coma por aquí. Vamos a decirle saludo número y vamos a poner un número aleatorio. Coma y vamos, ¿cómo le vamos a indicar ese número? Como tenemos disponible el módulo random, nosotros podríamos indicarle ese nombre de módulo random, que ya lo hemos importado. Si no lo hubiéramos importado, no aparecería aquí en el IntelliSense. Le ponemos punto y vamos a tener un montón de propiedades y métodos que vamos a utilizar. No nos preocupemos por estos términos. Los vamos a entender con total detalle en nuestro estudio a lo largo de este curso y sobre todo cuando lleguemos a la programación orientada a objetos. El hecho es que tenemos un montón de entidades que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos rand int, int, que vamos a poder proporcionarle un límite inferior y un límite superior para generar números aleatorios. Por ejemplo, del 1, vamos a poner 10. Y vamos a ejecutar esto desde donde querramos, desde la ventana interactiva, desde la terminal, con el command palette, desde el clic derecho. Es más, yo aprovecho para hacerlo desde la parte superior, en este botoncito que tenemos acá de Run Python File. Vamos a indicarle clic por allí. Y en la terminal lo dice, señale su nombre. Voy a decirle por aquí, Miguel. Enter. ¿Y qué tenemos? Hola Miguel, saludo número 10. Ha generado un valor aleatorio. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Voy a limpiar. Aprovecho para indicar Run Python File. Vamos a indicarle por aquí nombre Andrés. Enter y vemos hola Andrés, saludo número 3. Bien, eso es lo que estamos haciendo con import. Diciéndole explícitamente que vamos a utilizar un módulo donde un módulo es un archivo .py que tiene un montón de código que nos dota con funcionalidades adicionales, como por ejemplo funciones. También puede traer otras cosas, sí, pero podemos verlo de esta manera. Y hay un montón de librerías estándar que vienen con Python. También vamos a tener librerías externas creadas por la comunidad. Digamos, tú, yo, podemos crear una librería con cierto código para hacer ciertas actividades. Y eso, bueno, lo tocaremos en su momento, pero para que tengamos una perspectiva. Ahora bien, también nos vamos a estar encontrando con el término paquete. Cuando decimos paquete es una carpeta con múltiples archivos .py. Tiene cierta característica especial, pero podemos pensarlo de esa manera. Para que se comporte como paquete necesita allí de un detalle, pero podemos pensarlo de esa manera. Entonces, ¿por qué se menciona esto desde el primer módulo? Porque a medida que vamos a ir avanzando, pues vamos a utilizar, por ejemplo, ese módulo random. Incluso utilizaremos un módulo para poder emitir sonidos de la consola con sonidos sencillos, pero para darle más dinamismo y para que eso no se vea extraño, en el cual no. Ponemos import acá arriba y ya está. De hecho, ya sabemos de qué se trata. Y aquí en las diapositivas hemos dejado en una primera instancia una tabla donde está una lista con los 20 módulos más populares utilizados en Python de la librería estándar con una breve descripción. Módulos como JSON que nos va a permitir trabajar con estos formatos. Módulos como DateTime que nos va a permitir trabajar y hacer una manipulación de fechas y horas. Por aquí tenemos también el módulo random por acá. El módulo math para tener a nuestra disposición muchas funciones para el trabajo con matemáticas. Y también por aquí dejamos lo que corresponde a esta tabla que nos lista paquetes. Recordemos, un paquete es un montón de archivos .py, ¿no? Y ahí pues algunos aquí populares para que nosotros tengamos en cuenta. Ahora sí, estamos preparados para ir al siguiente paso.
Hola, bienvenido, bienvenida a esta lección en la cual vamos a iniciar la conversación sobre los tipos de datos básicos en Python. Es por esa razón que debemos empezar a definir qué es una variable. Las variables son una etiqueta para la ubicación de un objeto o un valor en memoria. Las variables se utilizan para almacenar datos que pueden cambiar o ser modificados durante la ejecución del programa. Cada variable tiene un nombre único que se utiliza para acceder a su valor en el código. Para tener una idea más acertada sobre lo que es una variable, vamos a tener la siguiente analogía. Imagínate que estás en el baño de un gimnasio donde hay distintos lockers. Cuando creas una nueva variable en Python, estás reservando un locker en el gimnasio. En este caso, cuando creamos la variable, por ejemplo, 1 o locker 1, estamos reservando un locker en el gimnasio. Ahora bien, después de reservar el locker o crear la variable, puedes guardar algo dentro de él, es decir, asignar un valor. En este caso, en el locker 1, vamos a guardar tenis. En este caso puede ser el objeto o una cadena de texto. Adicionalmente, cuando necesitas el valor de una variable en Python, simplemente usas su nombre para acceder a él, es decir, llamamos a locker1 y puedes cambiar el contenido de la variable asignando uno nuevo. Con todo esto en mente, vayamos a Visual Studio para reflejar lo que son nuestras variables y los tipos de datos en Python. En Visual Studio Code, en un nuevo archivo de Python, vamos a definir la siguiente variable. En este caso, voy a escribir edad igual y vamos a poner un número entero, 32. Damos Enter para cambiar de línea y ahora si yo quiero mostrar esta variable, vamos a utilizar la función print, abrimos paréntesis y definimos edad. Luego seleccionamos el código, vamos a dar clic aquí en ejecutar y decimos ejecutar en la ventana interactiva. Y como puedes ver, aquí estamos reflejando la variable, que en este caso es un número entero. Sin embargo, en Python tenemos otros tipos de datos básicos. Vamos a revisarlos. En Python contamos con los tipos de datos básicos. En este caso te estaba hablando de los números enteros. También tenemos los números de punto flotante, es decir, números decimales, las cadenas de texto y también los valores booleanos. Entonces regresemos a Visual Studio Code para definirlos. En Visual Studio Code vamos a añadir una nueva línea. En este caso vamos a poner promedio, raya al piso, universitario. Y aquí vamos a poner un número de punto flotante o decimal, entonces 3.2. Y también podemos definir valores booleanos, entonces vamos a poner acá mascota igual, vamos a poner true. Fíjate que en este caso true inicia con mayúscula, no puedes olvidarlo. Asimismo, podemos trabajar con cadenas de texto. Entonces vamos a poner nombre, mascota, igual. Y para definir una cadena de texto vamos a hacerlo entre comillas dobles. Entonces vamos a poner el nombre de mi mascota, Vito. Y aquí hemos definido otros tipos de datos básicos en Python. Fíjate que yo voy a cambiar acá, por ejemplo, por nombre de mascota, vamos a presionar la combinación de teclas Control, Shift, P y Enter para ejecutar el último comando y fíjate que en este caso me está retornando el nombre de mi mascota. Entonces esos son los tipos de datos básicos en Python. Es imperativo que recuerdes que Python es case sensitive, es decir, él diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ahora bien, tengamos en cuenta algunas recomendaciones para los nombres de las variables. Tienen que ser descriptivos y significativos. Preferiblemente usar minúsculas, vamos a separar las palabras con raya al piso y el espacio antes y después del igual o definir la variable.
Es decir, que si nosotros regresamos a Visual Studio y nos fijamos en los nombres de las variables, vamos a evitar las siguientes prácticas. Por ejemplo, en mayúsculas, eso lo vamos a evitar, edad, tampoco lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a separar con espacios y que los nombres sean descriptivos. Es decir, que no vamos a utilizar nombres que no nos ayuden a entender lo que hace la variable. Por ejemplo, nm, nombre de mascota, no es descriptivo. Nm no nos dice nada, o por ejemplo, solo el n. Entonces vamos a decirle nombre mascota. Esto nos va a ayudar a que sea más fácil de hacerle mantenimiento al código. Vamos a hablar de las cadenas o strings en Python. Una cadena es una secuencia de caracteres que se utiliza para representar texto. Se pueden crear utilizando comillas simples o comillas dobles. Y las comillas triples se utilizan para crear cadenas de varias líneas. Así que vamos a representar este tipo de dato. En Visual Studio vamos a definir una variable denominada nombre y aquí dentro de comillas simples vamos a almacenar nuestro nombre, en este caso Fabián Torres. Esto se hace con mayor frecuencia utilizando las comillas dobles para crear las cadenas de texto. Ahora bien, si necesitas mensajes más grandes, vamos a utilizar las comillas triples con la siguiente notación. Entonces, nuevo nombre de variable, mensaje. Vamos a definir el igual y utilizamos las comillas triples. Y vamos a definir nuestro mensaje. Entonces, estimado Miguel, quiero comentarte que Python es muy interesante. Y acá puedo seguir escribiendo código. Entonces vamos a ver lo que retornan estas variables. Vamos a poner print. Y aquí dentro llamamos a nuestra variable nombre. Y en otra línea vamos a retornar o a mostrar el mensaje que hemos creado. Vamos a presionar Control Shift P y luego Enter para ver en la ventana interactiva el resultado. Entonces fíjate lo que nos está arrojando las variables, el nombre y el mensaje. Es válido mencionar que nosotros podemos utilizar funciones con nuestras cadenas o strings. Por ejemplo, la función length retorna la longitud de un objeto y aplicada a una cadena de texto arroja el número de caracteres. Entonces vamos a contar el número de caracteres en mi nombre. En ese caso vamos a ir a print nombre y antes de llamar a nuestra variable utilizamos la función length. Abrimos paréntesis, vamos a cerrar también paréntesis y si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver que nos retorna el número de caracteres de mi nombre. En este caso serían 13. Por último, es válido mencionar que la notación de corchetes se utiliza para acceder a caracteres individuales o subcadenas de texto dentro de una cadena de texto. ¿Esto qué significa? Que si por ejemplo quiero obtener la primera letra de mi nombre, vamos a utilizar la notación de corchetes, en este caso print, para mostrar el resultado, abrimos paréntesis y en este caso vamos a llamar a nuestra variable nombre. Utilizamos los corchetes cuadrados y aquí vamos a utilizar el índice. En este caso vamos a poner 0 porque algunos lenguajes de programación, incluido Python, hacen el conteo de índices desde 0. Entonces aquí el 0, valga la redundancia, representa la letra F, que es el primer carácter. 1 va a ser el segundo y así sucesivamente. Entonces vamos a ejecutar este código para que nos retorne la primera letra. Control Shift P y Enter.
Y como puedes ver, aquí nos está retornando la letra F. Ahora, si yo quiero traer el último carácter, vamos a cambiar esto por -1 y vamos a ejecutar el código Control Shift P y Enter. Y fíjate que en este caso me está retornando la última letra de mi nombre. Con la notación de corchetes tenemos el índice de inicio y de fin. Por ejemplo, vamos a poner acá 0. Este índice nos indica dónde quiero empezar a tomar los caracteres. Como yo le puse 0, pues me va a tomar desde la primera letra. Le vamos a decir 2 puntos y yo le voy a decir que me traiga las 3 primeras letras. Entonces él va a contar 0, 1, 2 y no va a tener en cuenta la última letra. Es decir, que el valor del índice no incluye el último. Entonces vamos a ejecutar todo esto, Control Shift P y luego le damos Enter y fíjate cómo me va a traer las 3 primeras letras de mi nombre. ¿Esto qué significa? 0, donde empieza, en este caso F, y me va a traer los 3 primeros valores, 0, 1 y 2, y no tiene en cuenta el índice 3. Por eso estamos viendo FAB. Ahora bien, ¿qué pasa si no incluimos el índice de finalización? Entonces vamos a ejecutar este código, Control Shift P y Enter. En este caso me va a traer toda la cadena de caracteres. O si por defecto nosotros no ponemos el 0, sino que simplemente pasamos al siguiente índice y ponemos 3, aquí nos va a retornar las 3 primeras letras del nombre. Y la razón es que por defecto él va a asumir que es 0 desde donde debe empezar a contar. Entonces vamos a ejecutar el código y fíjate que en este caso me está trayendo FAB. Por último, si nosotros no ponemos ninguno de los índices, nos va a traer toda la cadena de caracteres como resultado. Hola, bienvenido, bienvenida a esta lección en la cual vamos a hablar de la secuencia de escape. Son una forma de incluir caracteres especiales en cadenas de texto. El backslash es un carácter de escape. Entonces vamos a ver esto reflejado en Visual Studio. Aquí vamos a definir una variable denominada nombre y vamos a encerrar en comillas dobles nuestro nombre, Fabián Torres. Imagínate que por alguna razón debo incluir las comillas dobles, entonces fíjate que aquí ya no me estaría tomando esto como texto y podríamos tener problemas. Yo podría solucionarlo poniendo comillas simples o utilizando esta secuencia de escape. En este caso vamos a utilizar el backslash y fíjate cómo va a trabajar todo sin problema. Entonces vamos a reflejar este resultado, print, abrimos paréntesis y llamemos a nombre. Vamos a darle Control Shift P y Enter y fíjate cómo en la ventana interactiva acá nos va a poner el resultado de la variable que es Fabián Torres con esas comillas. Si por ejemplo nosotros tuviéramos las comillas simples, funciona sin problema. O si por ejemplo tuviéramos que añadir otro backslash, pues va a trabajar sin problema. Entonces vamos a verlo reflejado aquí. Por último, debes tener presente que slash y n nos va a hacer salto de línea. Entonces vamos a ejecutarlo. Control Shift P, Enter. Y fíjate que esta combinación de backslash más n nos va a ayudar a hacer el salto de línea en nuestras cadenas de texto. Hola, bienvenido, bienvenida a esta lección en la cual vamos a hablar de las cadenas de formato. Son una forma conveniente y legible de crear cadenas de texto que incluyen variables o expresiones evaluadas dentro de ella. Se crean añadiendo una F o F mayúscula antes de las comillas de apertura y las llaves nos permiten incrustar variables o expresiones dentro de la cadena de texto. Así que vayamos a Visual Studio para representar estas cadenas de formato.
Aquí vamos a definir tres variables. La primera va a ser nombre, entonces dentro de comillas dobles vamos a poner Fabián Torres. Luego vamos a definir la edad, en este caso 32 años, y vamos a poner una identificación. Y esto va a ser igual a 1, 2, 3 y 4. Ahora, si yo quisiera mostrar un mensaje con todos estos valores, tendría que hacer lo siguiente. Mensaje va a ser igual y tendría que concatenar dichas variables con mensajes de texto. Por ejemplo, mi nombre es, y aquí vamos a utilizar el más para concatenar, llamamos a nombre, luego vamos a utilizar de nuevo el más, abrimos las comillas y vamos a dejar el siguiente mensaje. Y tengo, vamos a concatenar con la edad y adicionalmente le vamos a decir un mensaje que nos indique la identificación. Con ID dos puntos. Vamos a dejar un espacio aquí para que nos quede separado. Y luego vamos a concatenar la identificación. Entonces vamos a mostrar este mensaje. Print, abrimos paréntesis y le decimos mensaje. Luego vamos a presionar Control, Shift, P y Enter para que se ejecute. Y como puedes ver, aquí nos va a mostrar un error porque nosotros no podemos concatenar cadenas de texto con números, que es lo que está pasando acá. Entonces, además de ser poco conveniente concatenar de esta manera el texto, nos está mostrando un error por las variables. Entonces, aquí es donde entran al rescate las cadenas de texto. Vamos a borrar acá el mensaje. Entonces primero ponemos una F y las comillas dobles porque vamos a indicarle que aquí se viene una cadena de texto. Entonces, ¿cómo lo definimos? Aquí escribimos normal, mi nombre, abrimos las llaves para denominar una variable o una operación. Entonces vamos a abrir las llaves, llamamos a nuestra variable y apenas salgamos de las llaves, continuamos con la escritura normal. Entonces, mi nombre, vamos a decirle mi nombre es variable nombre. Tengo, vamos a utilizar las llaves para llamar la edad. Y mi ID es, utilizamos las llaves y llamamos la identificación. Fíjate que en este caso es muy amigable escribir y concatenar estos valores. Entonces vamos a utilizar print, abrimos paréntesis y llamamos a nuestro mensaje. Vamos a darle Control, Shift, P y Enter para ejecutar. Y aquí vamos a tener nuestra cadena de texto concatenada. Mi nombre es Fabián Torres, tengo 32 años y mi ID es 1234. Esta es una manera de escribir código de una forma más limpia y legible. Entonces te recomendamos que utilices las cadenas de formato. Hola, bienvenido, bienvenida a esta lección en la cual vamos a conversar sobre los métodos de cadenas. Son funciones incorporadas que se utilizan para realizar operaciones en objetos de tipo cadena. El uso del operador punto permite acceder a los atributos o métodos de un objeto y es lo que nos va a ayudar a acceder a los métodos de cadena. Y recuerda, todo en Python es un objeto, así que vamos a ir a Visual Studio para trabajar con dichos métodos. Aquí vamos a definir una variable denominada nombre. Vamos a guardar nuestro nombre, Fabián Torres, y luego vamos a empezar a trabajar con estos métodos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver esto en mayúsculas, debería utilizar el siguiente método. Sin embargo, vamos a utilizar print para poder mostrar el resultado. Entonces, print, llamamos a nuestra variable nombre. Ahora utilizamos la notación de punto para acceder a los métodos de este objeto
Y aquí vamos a encontrar los distintos métodos para transformar esta cadena de texto. Entonces vamos a poner inicialmente upper, ponemos los paréntesis y ahora vamos a ejecutar el código para ver cómo me transforma en mayúsculas esta cadena de texto. Entonces Control Shift P y Enter. Y fíjate que en este caso me va a reflejar el valor como mayúsculas. Ahora, si yo lo quiero ver como minúsculas, vamos a utilizar el método lower. Control Shift P y Enter para ejecutar y fíjate cómo me está cambiando el resultado. Ahora bien, voy a cambiar la variable, vamos a dejarlo en minúscula para que veas el siguiente método. Si nosotros cambiamos lower por title, va a poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Entonces ejecutamos el código y fíjate cómo aquí me va a poner cada palabra con su letra inicial en mayúscula. Voy a dejarlo como al principio, Fabián Torres. Y ahora vamos a añadir unos espacios al final y también al principio. Para removerlos contamos con el método strip. Entonces vamos a llamarlo Control P más Enter y fíjate que en este caso me va a eliminar esos molestos espacios al principio y al final. Bueno, vamos a eliminarlos para seguir trabajando con nuestro código. Ahora bien, si nosotros necesitamos buscar la ubicación de una cadena de caracteres dentro de nuestra cadena de texto más grande, vamos a utilizar el método find. Entonces ponemos acá find, abrimos paréntesis y vamos a buscar el texto TOR para que nos retorne el índice dentro de la cadena de texto. Entonces Control Shift más P más Enter y fíjate que aquí me está mostrando la ubicación de TOR. Si por algún motivo la cadena de texto no se encuentra, fíjate que aquí estoy poniéndolo en mayúsculas, algo completamente distinto a las minúsculas, pues me va a arrojar un valor distinto. Fíjate que me pone -1 porque me está indicando que ese valor no se encuentra, esa cadena de textos no está. Y si yo quisiera reemplazar una cadena de caracteres dentro de mi texto, podría utilizar el método replace. Entonces, replace, ahora vamos a cambiar la F por la S. Entonces aquí ya lo hemos definido, Control Shift P más Enter y fíjate como aquí tenemos Fabián Torres. Entonces para eso sirve el método replace. Por último, si yo quisiera verificar que una cadena de texto se encuentra dentro de otra, podemos utilizar el operador IN. Entonces yo quiero verificar que fab si está dentro de mi cadena de caracteres. Entonces abrimos comillas, fab, y luego ponemos el operador IN y llamamos a nuestra variable nombre. Esto nos va a arrojar un resultado de tipo booleano, true o false. Entonces ejecutamos y fíjate que en este caso la cadena de texto sí está. Si por algún motivo yo quisiera hacer la negación de este resultado, vamos a añadir el not y ejecutamos y vas a ver cómo en este caso me va a retornar false. Bueno, este es el trabajo con los métodos de cadena. Nos vemos en una próxima lección. Hola, bienvenido, bienvenida a esta lección en la cual vamos a hablar de las estructuras de control, particularmente del if. ¿Para qué sirve la estructura de control if? Permite ejecutar cierto bloque de código solo si una condición especificada es evaluada como verdadera. Puedes pensar en el if como una forma de tomar decisiones en tu programa. La condición es una expresión que se evalúa como verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, el bloque de código indentado debajo del if se ejecutará. Si la condición es falsa, ese bloque de código se ignorará y el programa continuará ejecutándose después del if. Aquí tienes una representación visual. Entonces, si la condición es verdadera, van a ejecutarse ciertas instrucciones y si es falsa, el programa continuará ejecutándose. Ahora bien, vamos a ir a Visual Studio para crear nuestra estructura de control.
Aquí vamos a crear unas líneas de código que nos arrojen un mensaje dependiendo de la temperatura. Es por eso que vamos a crear una variable que nos ayude a almacenar ese dato. Entonces, temperatura va a ser igual a 28 grados. Y ahora sí, vamos a crear nuestro if. If temperatura es mayor que, por ejemplo, 25, entonces se va a ejecutar cierto código. Aquí para decirle la condición o la instrucción debemos definir los dos puntos y damos Enter. Y fíjate cómo está indentado para indicarnos que esta es la instrucción que se ejecutará si la condición es verdadera. Entonces en este caso le vamos a decir que nos muestre el mensaje clima cálido. Como ya hemos establecido el mensaje que se mostrará en caso verdadero, damos Enter y vamos a eliminar la indentación para terminar el if. Entonces, en caso contrario, o cuando ya hayamos finalizado el código, le vamos a decir print y que nos muestre un mensaje if finalizado. Vamos a ejecutar este código, Control-Shift-P más Enter. Y fíjate que acá nos va a mostrar clima cálido y el mensaje if finalizado indicándonos que estamos concluyendo con esta estructura de control. Independiente de que si esto es verdadero o no, es decir, si la condición es verdadera o no, siempre nos va a mostrar el mensaje de salida o de terminación de nuestra estructura de control. Fíjate que en este caso yo voy a cambiar el dato, le decimos Control-Shift-P y Enter y va a mostrarnos el mensaje de finalización. Adicionalmente, si nosotros necesitamos que se ejecute una instrucción, si la condición es falsa, podemos recurrir a la palabra clave else. En este caso, se va a ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera y otro bloque de código si la condición es falsa. Aquí puedes ver en la imagen que si tenemos verdadero, se van a ejecutar ciertas instrucciones y si es falsa la condición, pues se van a ejecutar otro tipo de instrucciones. Entonces vayamos a Visual Studio para crear este código. Aquí vamos a añadir la palabra reservada else, dos puntos, y ahora vamos a definir la instrucción que necesitamos que se ejecute en caso negativo. En este caso vamos a utilizar la función print y vamos a dejar el mensaje de clima frío. Entonces, por aquí vamos a decirle que 28 mayor o igual que 25. Vamos a ejecutar este código para ver si se cumple la condición o no. Fíjate que en este caso nos dice que clima cálido y que se ha ejecutado el código y ha finalizado. Y ahora vamos a cambiar esto. Entonces vamos a ponerle 20, Control-Shift-P más Enter. Y ahora nos va a mostrar el mensaje negativo, que es el clima frío. Por último, si necesitas encadenar múltiples condiciones, puedes utilizar la palabra clave elif, que es una abreviatura de else if. Como puedes ver acá en la imagen, si es verdadero se van a ejecutar ciertas instrucciones, pero si es falso se va a volver a evaluar una condición y puede tomar una instrucción u otra. Entonces vamos a representar este código en Visual Studio. En ese orden de ideas vamos a añadir la palabra clave el if y ahora vamos a crear la condición, en este caso temperatura, que sea mayor que 10 grados. En este caso le vamos a decir que nos muestre el mensaje clima templado. Fíjate la importancia de la indentación. En ese caso va a reconocer que esa es la instrucción que se va a ejecutar. Cuando no tenemos indentado el código, significa que ha finalizado nuestro if. Entonces vamos a ejecutarlo. Control-Shift-P más Enter. Y fíjate el resultado que vamos a tener en este caso. Aquí nos va a mostrar que es clima templado. Y bueno, estas fueron las estructuras de control enfocadas en el if. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y ya que conocemos la lógica y sintaxis del bucle condicional repetitivo, mientras que
asociado al while en Python, vamos a ver un ejemplo. Para ello me encuentro aquí en Visual Studio Code, por lo que me voy a la parte superior izquierda, le indico en el menú File o Archivo, para luego decirle Open Folder o Abrir carpeta. Podemos crear una carpeta para alojar el código asociado a este módulo o seleccionar una existente. Una vez abierta, me voy a ir a la parte superior derecha para indicarle en el icono de New File o Nuevo Archivo. A este lo voy a llamar leg3 por aquello de lección, .py para que admita código de Python. Enter y estamos preparados para iniciar. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Y es que el usuario va a proporcionar una contraseña. Y nosotros vamos a verificar si no es correcta. Si no es correcta, vamos a pedirle que la vuelva a ingresar. Y así sucesivamente hasta que la ingrese de manera correcta y ya pueda salir de esa verificación. ¿Cómo lo podemos hacer? En una primera instancia necesitamos ese input del usuario y vamos a almacenarlo en una variable. Podemos denominarla, por ejemplo, contraseña usuario. Igual que es nuestro operador de asignación en Python, y a continuación vamos a llamar a la función input. Input aquí, cuando ponemos las primeras letras, aparece en el IntelliSense y ya podemos navegar con las teclas de navegación en nuestro teclado y seleccionarlo bien sea pulsando 2 veces clic sobre el nombre o con la tecla Tab. Abrimos paréntesis y entre comillas dobles vamos a señalar el mensaje. Ingresar contraseña puede ser una posibilidad. 2 puntos y dejo un espacio. Doy un salto de línea y ahora vamos a hacer esa verificación si no es correcta la contraseña. ¿Cómo podemos ir repitiendo esa condición, esa pregunta y que se vaya ejecutando algo? Con el bucle condicional repetitivo while. Así que ponemos while, abro paréntesis y a continuación vamos a poner la condición específica. En este caso va a ser contraseña usuario, que me aparece aquí en el IntelliSense. Yo suelo navegar y seleccionar con la tecla Tab. Y vamos a preguntar si es diferente. El operador diferente aquí en Python corresponde a primero poner el signo de admiración que cierra, poner el igual. Recordando que esto significa diferente de. Si la contraseña es diferente de una contraseña actual, digamos que la contraseña es Python, lo voy a poner entre comillas dobles, Python. Recordemos que poner un texto también puede ser entre comillas simples, pero aquí vamos a ponerlo entre comillas dobles. Si esto es diferente, es decir, no coincide, haga lo siguiente. Ese haga, ya sabemos que lo representamos con 2 puntos aquí. Pulsamos en la tecla Enter para un salto de línea, sin embargo notamos que la indentación ocurre automáticamente, es decir, estos espacios al principio. Y recordemos que esto es importante para que Python interprete de manera correcta cuál es el cuerpo del while. Aquí podemos pedirle nuevamente que ingrese la contraseña. Podemos poner primero un mensaje utilizando la función print, abro paréntesis y cualquiera de nuestra preferencia, por ejemplo, contraseña incorrecta. Y luego de eso podemos señalarle nuevamente un input. Vamos a decirle contraseña usuario, la selecciono, igual lo vamos a asignar y le ponemos input, abrimos paréntesis, ingresar contraseña. Prácticamente lo mismo que hicimos al principio, pero ahora lo estamos dejando dentro de nuestro bucle. Y aquí está. Vamos a decirle por acá varios saltos de línea. Y en la línea 7 que vemos aquí, he quitado las indentaciones. Aquí vemos el punto de inserción titilando al principio. ¿Para qué? Porque ya esta línea de código que vamos a poner a continuación no haría parte de lo que es el while. Con lo cual, si en un momento determinado pone la contraseña correcta, quiere decir que Python diferente de Python sería verdadero, entonces sale del while, ejecutando lo que pongamos de la línea 7 en adelante para este caso. Aquí voy a poner sencillamente print, abro paréntesis, logueo con éxito. Logueo con éxito. Ahora bien, vamos a ejecutarlo. Para ello, vamos a hacerlo pulsando clic derecho sobre Visual Studio Code en general. Vamos a ubicar lo que es la opción de, por acá abajo, Run in Interactive Window, ejecutar en la ventana interactiva. Y
y vamos a seleccionar la primera opción, que es la de ejecutar el archivo actual. Pulsamos clic y vemos que aparece este panel en el extremo derecho. Podemos ver entonces que se está ejecutando y acá en la parte superior nos dice ingrese contraseña, que es el mensaje. Vemos que está esperando porque no hemos ingresado nada, pues está en el input. Así que vamos a indicar una contraseña errónea. Vamos a decir, por ejemplo, hola. Le decimos Enter y podemos ver cómo en nuestra Interactive Window dice contraseña incorrecta. Sigue pidiendo el mensaje, porque luego se ejecuta lo que es el input y lo tenemos acá arriba. Otro intento, por ejemplo, lugar. Enter y sigue apareciendo contraseña incorrecta. 2. Contraseña incorrecta. Y vemos cómo van apareciendo cada uno de los casos. Pero digamos que ahora ya lo logramos. Ponemos Python, Enter y vamos a ver. 1. Que la ventana interactiva dice que se ha ejecutado con éxito. Y luego vemos logueo con éxito, que es el mensaje que tenemos luego de finalizar el while. Y aquí lo tenemos. Esta es una forma fácil, sencilla y un ejemplo que nos permite ver cómo utilizar este bucle condicional repetitivo en Python. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y vamos a ver el bucle for directamente sobre Python aquí en Visual Studio Code. Para ello me voy a ir primero a lo que es el menú File o Archivo y a continuación ubico Open Folder o ubicamos Abrir Archivo y creamos una carpeta para el código de este ejemplo o seleccionamos una existente y a continuación en la parte superior derecha en el icono de New File o Nuevo Archivo creamos uno y vamos a llamarlo por ejemplo app.py para que admita código de Python. Sabemos que en la estructura de control repetitiva contada, tenemos dos opciones, el para cada y el para. Empecemos por el para cada, dado que en la estructura de control propiamente en Python solamente tenemos uno, pero podemos manejar las dos opciones. Voy a poner aquí un comentario que indique para cada. Y supongamos que tenemos una lista, una colección de números. ¿Cómo podemos crear esa colección? En Python tenemos las listas, que es un conjunto de valores, puede ser de cualquier tipo, numérico, booleano, textos, etcétera, etcétera, y tiene sus características propias. Profundizaremos en ello en lo que es el módulo siguiente. Por lo pronto, creemos esa colección de números. Voy a llamar a la variable números que los va a contener. Igual, y a continuación abrimos y cerramos corchetes. Y podemos separar por comas cada uno de los valores. Vamos a crear algunos valores numéricos, un 4, un 8, un 3, un 9, un 2, por ejemplo. Perfecto. Y lo que queremos hacer es recorrer esta colección e ir elevando al cuadrado. Para eso ponemos for. Ahora definimos una variable en la siguiente instancia y vamos a llamarla número. Pero aquí la estamos denominando en singular. No confundir con números que tiene la S al final, que fue la definición que hicimos en la línea número 2. For número in números, haga lo siguiente. Se haga, lo representamos con los dos puntos. Enter, tenemos un salto de línea y una indentación, queriendo decir que estamos en el cuerpo del código del for. Vamos a poner aquí print y vamos a proyectar en pantalla lo que es el valor al cuadrado, que sería número por, bueno, realmente 2 asterisco para representar el exponente a la 2. Esto ya lo está elevando al cuadrado. Antes de ejecutarlo, veámoslo aquí directamente. ¿Qué ha ocurrido? Hemos definido en esta variable una colección que hemos llamado listas, dado que hay distintos tipos de colección que profundizaremos más adelante. Una colección sabemos que es un contenedor, como la bolsa de mercado que veíamos previamente, pero en este caso en vez de contener productos como manzanas y demás, contiene los números. Tenemos por aquí el 4, tenemos el 8, el 3, el 9 y el 2. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente línea que es el for. For número. Número va a contener el valor en la iteración actual. ¿Cuál va a ser la iteración actual? En este caso, va a empezar por el 4. Luego pasa el 8, luego pasa el 3. Entonces, el 4. Y números, pues, corresponde a lo que es este valor como tal.
Perfecto. ¿Y qué va a ejecutar? Lo que está aquí indentado, que es únicamente este print. Print dice número, pero ¿quién es número? 4. Elevado a la 2 es 16. 4 por 4, 16. Por lo tanto, iría proyectando 16. No ha finalizado porque no ha hecho el recorrido de todos los elementos en la lista, en la bolsa, ¿no? Entonces se vuelve acá al principio. Ya número pasa a la siguiente iteración. En este caso corresponde al 8. Según el orden que estamos viendo aquí también en la propia lista. Ahora sería 8 al cuadrado, que sería 8 por 8, que no es otra cosa que 64. Y sería lo que imprime en pantalla. Y así sucesivamente para cada uno de los valores en la colección. Como podemos notar, no hemos tenido que señalarle directamente un inicio y un fin, porque él maneja de manera directa lo que es la colección, sabe cuántos hay y va haciendo ese recorrido. Vamos a ejecutarlo para verlo directamente aquí en Visual Studio Code. Pulso la combinación de teclas Ctrl-Shift-P para ir al Command Palette. Buscamos el comando respectivo. Yo aquí lo tengo a la mano. El de ejecutar en la ventana interactiva del archivo actual. Por lo que pulso en la tecla Enter. Y ahora vamos a poder notar nuestro resultado. Aquí en la parte superior nos dice que todo correcto. Si queremos ver, podemos pulsar allí directamente para ver el código ejecutado, que todo fue bastante bien. Y vemos el 16, el 64, el 9, el 81, el 4. Está perfecto. Ese es el para cada. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos definir ese inicio y ese fin de manera concreta? Haciendo referencia a lo que es el para a secas. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que todo, voy a volver comentario estas dos líneas de código, la 4 y la 5, para no ejecutarlo múltiples veces aquí en lo que es la ventana interactiva. Lo selecciono y con la combinación de teclas Control y el slash lo volvemos comentario en Windows. Y ahora voy a poner otro comentario para poner aquí para, que es lo que vamos a ver a continuación. No hay ninguna sintaxis nueva, vamos a poner el for. Pero ahora, para indicar el valor en la iteración actual, lo ponemos allí también. Digamos, vamos a poner una n para indicar el valor en la iteración actual. Pero ¿cómo indicamos ese valor de inicio? ¿Cómo indicamos ese valor de fin? Para eso tenemos la función range, que si estudiamos, digamos, su sintaxis, lo que va a hacer es señalar primero un valor de inicio, vamos a ponerlo aquí de esta manera, inicio, un fin, coma y un incremento. Vamos a ponerlo como incremento. 2 puntos. De esta manera ya podemos estar definiendo nosotros el recorrido específico que queremos que haga, desde el 1 hasta el 20, por ejemplo. Entonces, vamos a decirle desde el 1 hasta el 5, por ejemplo, incremento del 1. Y a continuación vamos a elevar al cubo, como para cambiar respecto al ejemplo previo. Entonces será decirle print, abrimos paréntesis, n, asterisco, asterisco, para representar nuestro operador de potenciación a la 3, para elevar al cubo. Y por aquí, después de la n, me hace falta el in. La sintaxis realmente no cambia. For n in rango, que va desde el 1 hasta el 5, incrementando en 1. Ya hacemos comentarios adicionales sobre estos parámetros. Pero para ver esos comentarios adicionales vamos a ejecutarlo. Voy a limpiar por acá en la parte superior lo que es esta ventana interactiva. Ctrl-Shift-P, Enter, porque ya tengo toda la mano. Y vamos a ver aquí 1, 8, 27, 64. ¿Por qué no vemos 5 valores? ¿Por qué vemos 4 valores? Resulta que el fin, que viene a ser este 5, no está incluido por defecto. Podemos pensar lo que va de 1 a 4 para este caso particular. O a 1 a fin menos 1, si lo queremos ver directamente. Pero aparte de eso, vamos a poder omitir el parámetro inicio y el parámetro paso si queremos utilizar sus valores por defecto. Sí, el único valor obligatorio de esta función range es el fin, que recordemos que el valor que vemos visualmente no se incluye.
De hecho, el paso, es decir, ese incremento, el valor por defecto es 1, por lo que podríamos nosotros dejarlo sencillamente así. Vamos a decirle, bien sea clic derecho o control shift P, enter para ejecutar, y veríamos que no hay ningún cambio respecto a la ejecución anterior. Vemos 8, 27 y 64, porque es el valor por defecto. Ahora bien, resulta que el inicio también tiene un valor por defecto, pero el valor por defecto es 0. ¿Qué pasa si nosotros sencillamente dejamos 5 de esta manera? Y vamos a ejecutar control shift P, enter, y vamos a ver que se muestra 0, 1, 8. Ya aquí directamente estamos viendo la diferencia. Y aquí lo tenemos, la manera en que utilizamos el for de manera fundamental en Python, que desde una misma sintaxis hace las veces del para cada y el para, siendo que el para cada hace referencia a que va a recorrer los elementos de la colección, con lo cual, digamos, no hay que hacer un manejo de contador o de recorrido de manera directa. El propio bucle lo hace. Mientras que el para, nosotros definimos desde un punto de inicio y un punto de fin. Y eso lo podemos hacer. Lo único que debemos hacer es apoyarnos de la función range que hemos visto. Tiene 3 parámetros, un inicio, un fin y un incremento o un paso. Estos parámetros, el único obligatorio es el segundo, que es el fin. Recordemos que el fin no se incluye. El inicio, el valor por defecto es 0, y el incremento o paso, el valor por defecto es 1. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección y empecemos con una definición de qué es una función desde el punto de vista de Python. Y esto no es otra cosa que un bloque de código organizado que podemos reutilizar múltiples veces en nuestro programa. Esto permite segmentar el programa en bloques de códigos pequeños y manejables que podemos llamar en múltiples lugares. Veámoslo de esta manera conceptual para entenderlo mejor. Supongamos que esta cajita roja inicial es una serie de líneas de código que hacen una tarea específica. Luego de eso tenemos otro bloque de código representado en este color en pantalla que hace otra tarea específica. Luego seguimos programando y tenemos otro bloque de código asociado a una tarea C, por decirlo así. Y digamos que de repente en ese punto necesitamos el código que hemos creado en el bloque ilustrado rojo. Bien, tendremos que repetirlo. Ponemos nuevamente el mismo código, la misma lógica y demás. Continuaríamos con la creación de nuestro programa y supongamos que al final necesitamos esta misma lógica. Entonces estaremos repitiendo múltiples veces ese mismo código. ¿Cuál es la intención de una función? Definir ese bloque de código en una primera instancia para luego, cuando se necesiten ciertos puntos del programa, llamarlo. Si lo necesitamos del inicio, sencillamente lo llamamos, lo invocamos y el código viene y se ejecuta. Podríamos continuar con la lógica de nuestro programa, por ejemplo, la tarea B, la tarea C, y si luego de ello se necesita llamar a lo que es este bloque de código, pues no es necesario tener que copiar y pegar o tener que hacerlo nuevamente. Sencillamente llamamos y el código pues se va a ejecutar y así sucesivamente. Aquí en la ilustración, pues si es necesario llamarlo en el último punto, se hace esa llamada. Eso es una función, pero vamos a verlo directamente desde el propio Python. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y para entender de la mejor forma por qué las funciones son buena idea y nos van a permitir reutilizar fragmentos de códigos múltiples veces en nuestro programa, primero que todo vamos a hacer un programa específico. Y luego que tengamos esa construcción vamos a ver cómo lo podríamos mejorar gracias a una función. En todo caso, el eje principal en esa lección es hacer la construcción del programa. ¿Qué aplicación vamos a hacer aquí? Va a ser una aplicación que le va a permitir al usuario aprender palabras en inglés en el día. Algo muy sencillo, donde se indique, por ejemplo, red es rojo y cosas de ese estilo. Pero esta app requiere de un logueo, es decir, señalar un usuario y una contraseña para ahí sí entrar a la cuenta y que proporcione la palabra o las palabras en inglés que quiera aprender la persona en el día. Para simplificarlo, vamos a hacerlo únicamente con la contraseña.
Eso es algo que ya hemos trabajado y visto algunas ideas, por supuesto, a este nivel para una solución de ese estilo en aplicación de consola. Pero vamos a verlo aquí, número 1, para ir practicando cada vez más Python, tomarlo como un ejercicio y así preparar el terreno para ver cómo las funciones nos van a ayudar. Entremos a ello directamente. Por eso yo me encuentro aquí en Visual Studio Code. Ya tengo una carpeta, por lo tanto voy a crear un nuevo archivo para esta lección. Me voy a la parte superior y en New File o Nuevo Archivo voy a decirle leg3.py. Primero vamos con el logueo. Vamos a preguntarle entonces la contraseña del usuario. Lo vamos a guardar en una variable que se llame contraseña. Por ejemplo, utilizamos la función input y vamos a indicarle ingresar contraseña. Ahora bien, vamos a verificar si esa contraseña es correcta. Aquí vamos a hacerlo de manera muy simple, como si fuera un único usuario y que tiene la contraseña Python. Entonces vamos a verificar while contraseña diferente. Recordemos que esto es con el signo de admiración que cierra. Igual significa diferente. Si contraseña es diferente de Python, y vamos a asumir aquí todo en minúscula, bien. Si contraseña es distinto de Python, quiere decir que le está poniendo mal y le vamos a dar 5 intentos. Esos 5 intentos necesitamos ir creando un rastreo de ello. Por eso vamos a crear un contador y le voy a poner después de la variable contraseña. Le indico contador inicializado en 1. Y ahora en el while nosotros podemos decir y contador es menor o igual que 5. Entonces va a entrar al cuerpo del while. O sea, aquí va a entrar únicamente si no ha logrado loguearse con éxito. Y vamos a preguntar si ya llegó a los 5 intentos, porque si llegó a los 5 intentos, queremos finalizar el programa. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, con un if. If contador es igual, recordemos que el igual debemos poner 2 veces el carácter a 5, entonces vamos a poner algo en el cuerpo del if que nos permita finalizar lo que es el programa, para que no ejecute lo demás, porque luego vamos a poner cuál sería la palabra en inglés y demás. ¿Cómo podemos finalizar aquí? Para ello vamos a importar un módulo de la librería estándar de Python. Esto quiere decir que no debemos instalar nada, solamente vamos a decirle que queremos utilizar ese recurso para ponerlo en términos simples. Vamos a decirle import sys, porque en ese módulo vamos a encontrar una función que nos va a permitir finalizar el programa. Ya con esto me devuelvo al cuerpo del if y vamos a señalar sys.exit y vamos a ponerle un 0 para que finalice de manera exitosa. Si bien va a robar una excepción, pues ya vamos a finalizar. Este va a ser el caso en el cual la persona no logró recordar su contraseña y terminó todos los intentos, con lo cual pues ya sale. No le vamos a dar intentos infinitos. Pero claro, si está haciendo sus intentos, vamos a indicarle primero que todo el mensaje de que la contraseña es inválida. Así que vamos a decirle por acá contraseña. Muy importante que tengamos presente que aquí estoy alineado con el while. Estamos en el cuerpo del while. Contraseña input. Decirle la contraseña es incorrecta. Coma, por favor intente nuevamente. 2 puntos. Aquí ya lo tenemos en el input, lo estamos poniendo en contraseña y vuelve acá. Sin embargo, necesitamos ir incrementando el contador, pues porque queremos únicamente un número de intentos determinado. Y eso lo podemos hacer diciéndole lo que tiene contador, vas a asignarle lo que tiene contador más 1. Pero ya sabemos que con el operador de asignación de incremento, lo podemos poner así, un más antes del igual, omitir el contador y dejar el 1 para que lo entienda. Ahora, si logra ingresar correctamente, ¿por qué? Porque se indica que la contraseña es Python. Aquí vamos a poner que Python diferente de Python falso, porque son iguales. Y si esto es falso, pues ya no entra al while. Quiere decir que lo que continúe con lo que está alineado con el while se va a ejecutar. Entonces aquí ya pues puede entrar al programa. Pero digamos que nosotros queremos preguntarle si desea guardar los cambios, digamos asociado a guardar la contraseña o guardar lo que va de progreso. Por ejemplo, algo muy simple. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner aquí la variable decisión igual input y vamos a preguntarle
¿Desea guardar los cambios? Desea guardar los cambios. Vamos a señalar aquí entre paréntesis sí/no, como para indicar que son las dos opciones disponibles. Y eso lo estamos guardando aquí en decisión. Luego de esto vamos a poner un condicional. Sí, vamos a abrir paréntesis, decisión igual a sí. Como podemos notar, sigo poniendo los dos iguales. Entonces, que haga el proceso de guardado. Aquí, pues lo vamos a hacer de una manera ilustrativa, pero que nos permita ver que hay varios pasos. Supongamos que el proceso interno emite un sonido en el cual pues fue, lo guardó y demás. Entonces, para poner esa línea y emitir un sonido, vamos a utilizar también un módulo que viene con la librería de Python, que es WinSound, porque me encuentro en Windows, y eso debemos tenerlo presente para la implementación de este módulo. Por lo que en la parte superior le indico import WinSound, por aquí está, y ahora podremos utilizar la función WinSound.beep, que va a emitir un sonido. Esta función requiere de dos parámetros, una frecuencia y una duración. La frecuencia pues se mide en Hz. Vamos a poner una de 800 para que sea un sonido amigable. Vamos a ponerle medio segundo, con lo cual ponemos 500, porque aquí se pone en milisegundos. 1000 milisegundos es un segundo y por eso ponemos 500. Y digamos que ese es el proceso, que es el guardado, y ponemos un mensaje en pantalla, print, cambios guardados con éxito. Perfecto. Ya lo tenemos. En un momento lo vamos a ejecutar, pero vamos a terminar la lógica en una primera instancia. Ahora bien, que inicie el juego. En el juego vamos a poner una serie de palabras en una lista, que es nuestra colección. Vamos a poner solamente 3 opciones para mantenerlo pequeño y simple. Por un lado, red es rojo, coma. Vamos a poner car es carro, coma. Y vamos a poner home es casa. Esto le va a dar la palabra del día o las palabras del día. Vamos a imprimirlo en pantalla. Le decimos por aquí print. Abrimos paréntesis. Vamos a señalar palabras, que es la lista, y entre corchetes, porque podemos señalar cuál es la posición que queremos, vamos a seleccionar un valor aleatorio. Por eso vamos a importar import random, que es un módulo también, digamos, nativo de Python. Y ahora podemos utilizar la función random.int. .in, y vamos a decirle, tenemos 3 opciones, entonces del 1,3. Allí lo tenemos. Ahora vamos a darle la posibilidad, para hacerlo un poquito más robusto a la persona, de que si quiere aprender una nueva palabra en el día, pues ir preguntándole. Eso lo podemos hacer con un while. Entonces vamos a preguntarle while, y vamos a crear primero que todo una variable. Aquí vamos a decirle seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo igual true. Bien. While seguir aprendiendo, los puntos, realice esto de aquí. Ahora bien, he puesto la variable antes de while, pues para que aprenda una vez, ¿no? Si entró en la aplicación, por lo menos quiere ver una palabra. Pero luego de esto, de que se define aquí mediante el aleatorio la palabra que se va a mostrar, pues vamos a preguntarle si quiere seguir jugando. Entonces vamos a decir en respuesta, vamos a almacenar esa respuesta en concreto. Input, vamos a preguntar, ¿desea seguir aprendiendo? Por ejemplo, ¿desea seguir aprendiendo? Los puntos. Y vamos a poner aquí como sugerencia sí/no. Y vamos a cambiarle lo que es el valor a seguir aprendiendo. Pero es un valor booleano. Esto hace las veces de lo que llamamos un flag o una bandera en programación. Es decir, es un indicador del estado actual de alguna variable, de una decisión. Puede ser true o false en este caso. Pero si no quiere seguir jugando, debemos cambiarlo a false para que salga del while. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, vamos a decirle seguir aprendiendo
vamos a asignarle lo siguiente. True if respuesta igual a sí. Igual a sí. En minúscula. Aquí estamos asumiendo que siempre escribimos en minúscula. De lo contrario, else no. Bueno, falso más bien, porque nosotros tenemos una bandera, una variable booleana que sea true o false para el funcionamiento del while. Y luego de esto, ya una vez que salga, vamos a preguntarle nuevamente si desea guardar los cambios de repente, porque no quiere ver las mismas palabras día a día y demás, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Si lo pensamos, el proceso ya lo tenemos. En la línea 16, 17, 18 y 19 de este programa está. Se pregunta, y si sí, aquí hay un proceso donde WinSound emite un sonido asociado a que guardo los cambios. Y el mensaje de texto para montarlo en pantalla. Por lo tanto, podríamos copiar esto, control C, y lo pegamos acá en la parte inferior. Por lo que vamos viendo dos bloques que son el mismo y que se repite su lógica, queriendo decir que vamos a necesitar una función, pero ya lo vamos a ver. No obstante, ya que hemos hecho esta práctica para ir practicando Python y que hemos construido esta lógica, vamos a ejecutarlo a ver qué tal nos ha quedado. Para ello, lo voy a hacer desde la ventana interactiva. Voy a llamar el Command Palette con Control Shift P. Por aquí tengo a la mano el comando para ejecutar en la ventana interactiva. Le voy a pulsar clic encima o la tecla Enter. Y vamos a ver qué tenemos. En la parte superior vemos ingresar contraseña. Comprobemos esa parte, que vamos ingresando las contraseñas erróneas. La contraseña A no es, porque la contraseña es Python. B tampoco es, porque la contraseña es Python. Y bueno, aquí no estamos viendo ningún mensaje porque haría falta de repente poner un print si quisiéramos verlo acá. No obstante, en el mensaje de la parte inferior del cuadro que nos pide el input, vemos la contraseña es incorrecta. Por favor, intenten nuevamente. Pongamos una C, pongamos una E, pongamos una F y llegará a un punto en el que dice que ha ocurrido una excepción. ¿Por qué? Porque han salido. Existe un momento en el cual fue igual a 5, sys.exit acaba el programa de manera temprana y nos arroja esta excepción. No nos preocupemos, es el comportamiento natural. Lo importante es que ha finalizado. Perfecto. Pero ahora vamos a ejecutarlo de manera correcta, entrando a lo que es el código como tal. Para ello, Control Shift P, Enter, porque lo tengo aquí a la mano y nos pide ingresar contraseña. Vamos a indicarle por aquí que la contraseña es Python, Enter. Y ahora nos pregunta, ¿desea guardar los cambios? Sí, no. Como podemos ver, entró. Vamos a decirle que sí queremos guardar los cambios. Allí deberíamos escuchar el sonido. Y aquí me ha arrojado un error. ¿Esto a qué se debe? Nos está indicando aquí que el módulo random no tiene el atributo in. Y es que yo he señalado por aquí, ok, random.in, ¿no? Y es realmente random int. Ahora sí, aquí lo tenemos incluso en el propio IntelliSense. Rand-in. Perfecto. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Voy a limpiar por acá la ventana interactiva. Control Shift P. Ejecutamos. Python para entrar. Queremos guardar. Sí. Se ejecutó el sonido. Y ya estamos jugando, ¿no? Nos dice que los cambios se han guardado con éxito. Y nos dice home is cas. La primera palabra aprendida del día, ¿no? ¿Desea seguir aprendiendo? Nos dice sí, ¿no? Vamos a decirle que sí. ¿Sí? Y ahora nos arroja otra palabra. Car es carro. Perfecto. Ya aprendimos lo del día. Vamos a salir. Por lo que nos pregunta, ¿desea seguir aprendiendo? Vamos a decirle que no. Salimos. Y ahora nos pregunta que si deseamos guardar los cambios. Vamos a decirle que sí. Se ejecuta. Y todo con éxito. Y así hemos construido nuestro programa. Este ejercicio lo hemos hecho para ir construyendo nuestra lógica de programación. Sin embargo, vemos algo importante de la temática que nos atañe en este módulo. Y es bloques de código que podríamos nosotros simplificar. En este programa, concretamente, tenemos por aquí este código de 16 a 19, en la línea 19, por lo menos en mi pantalla, para el proceso de guardado. Y tenemos ese mismo código de la 31 a la 34,
con lo cual se está repitiendo múltiples veces. ¿Cómo lo podemos hacer de mejor manera gracias a las funciones? Vamos a verlo en la siguiente lección. Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y en la lección previa preparamos el terreno mediante un ejemplo para practicar. Sin embargo, vimos algo importante, y es que tenemos ciertas secciones de código que se van repitiendo. Concretamente, el proceso de guardado, donde tenemos de la línea 16 a la 20, lo que es la pregunta, la emisión del sonido que emula de manera hipotética el proceso de guardado interno, y el mensaje de éxito, de guardado con éxito. Pero también lo tenemos en la parte final, preguntando nuevamente una vez finaliza lo que es el juego. Y esto, por supuesto, podrá repetirse muchas otras veces. ¿Cómo podemos manejarlo de una forma más amigable? Es allí donde llegan las funciones, que ya habíamos comentado que nos permite reciclar código. Y vamos a definirlo acá en la parte superior. Puede ser después de haber importado nuestros módulos de sys, win, sound y random. Y vamos a indicarle lo siguiente. Vamos a definir una función. Entonces ponemos def de definición. Y ahora vamos a señalarle un nombre a esa función. Porque claro, necesita de uno para poder llamarlo cada vez que lo necesitemos. Importante tener en cuenta los nombres de funciones es siempre utilicemos minúsculas en todas partes. Nombres descriptivos siempre es lo ideal. Y si vamos a tener varias palabras, vamos a llamar por ejemplo aquí guardar cambios. En lugar de jugar con mayúsculas y minúsculas o caracteres especiales, simplemente utilizamos el guión bajo. Por ejemplo, ese es un buen nombre. Guardar guión bajo cambios. Cambios. ¿Y qué le decimos a continuación? Vamos a abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Ya vamos a detallar esos paréntesis que significan. Pero esta función puede requerir de ciertos recursos, de ciertos parámetros para funcionar. El caso en particular actual no. Por eso abrimos y cerramos paréntesis y ya está. Y ponemos 2 puntos, que ya estamos familiarizados con los mismos aquí en Python, que hace referencia a continuación viene el cuerpo de ese segmento, ¿no? Bien sea del bucle, bien sea del condicional o en este caso ya de la función como tal. ¿Y qué vamos a poner aquí en el cuerpo del código? Bueno, ¿qué tal si nos traemos todo esto? Estoy señalando de la línea 19 en mi Visual Studio Code hasta la 22 y me lo copio. De hecho, me lo corto aquí y me lo pego acá. Bien, voy a seleccionarlo para darle la indentación correspondiente y que se entienda que este código hace parte de definición. Y ya, eso quiere decir que en donde estábamos antes, que es justo en este espacio que lo habíamos quitado, no es necesario crear todo este código nuevamente, sino llamar a la función. ¿Cómo llamamos a la función? Para eso tiene un nombre, llamado guardar cambios. Guardar, incluso en el propio IntelliSense aparece, abrimos y cerramos paréntesis. Esto es importante para las funciones. Independientemente de que esté completamente vacío, abrimos y cerramos paréntesis. Y ya está. Pero es que resulta que más adelante en el código esta misma lógica se repite. Pues vemos que acá al final es exactamente lo mismo. Pues ya no tenemos necesidad de duplicar este procedimiento. Sencillamente lo borramos y llamamos a guardar cambios. Abrimos y cerramos paréntesis. Vemos cómo el código incluso ahora es mucho más corto, entendiendo ahora cuál es el propósito de una función. Pero vamos a ejecutarlo para ver que todo esté correcto. Ctrl+Shift+P, ejecuto la ventana interactiva y vamos a indicar la contraseña. Lo voy a hacer de manera correcta, que es Python, para que entre. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Se emitirá el sonido y me mostrará también que los cambios sean guardados y empieza el juego. Car es carro. ¿Desea seguir aprendiendo? Digámosle que sí. Y aquí ha resultado un error que es muy importante complementarlo con la lección previa. Y es que nos dice que el índice está fuera de rango. Y es que en las listas se empieza a contar a partir del 0. 0, 1 y 2. Aquí más puestos 1 y 3, ¿no? Entonces deberíamos aquí hacer la corrección. 0 a 2. Allí está. Ese es realmente el inconveniente. Voy a limpiar. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ctrl+Shift+P. Vamos a decirle que Python. Vamos a decirle que sí. Car es carro. Vamos a decirle que sí, para que genere otra palabra. Y ahora vamos a decirle que si deseamos seguir aprendiendo, no, guardar cambios, sí. Todo ha funcionado correctamente. Aquí en PowerShell tenemos diversidad de cursos orientados, tanto a programación como a análisis de datos. De hecho, tenemos uno muy completo de Python, que por supuesto
te lleva a estas bases, pero va mucho más allá. Incluso tiene una especialización en la parte final sobre análisis de datos. Si quieres conocer más sobre este curso de Python y cualquier otro de la Academia PowerScript, te dejo en lo que es la descripción del video el enlace para que conozcas todos los detalles.